Tengo tiempo para hacer. Que si vamos antes, pues bien también, pero vamos, que no. Grabando audio mientras. No, estamos perfectos. Ya estamos grabando, Charlie. Don Charlie. Déjame. A ver, sesión de nutrición. Oye, aquí hoy hemos cambiado el sitio de la mesa. Hemos cambiado el sitio de la mesa porque no es una charla de los jueves. Esto es la sesión de nutrición con Carlos Martín Jiménez, ¿no? Que me da permiso para grabar su sesión. Le mandamos un saludo a Guillermo, entonces. Sí, claro. Sí, ¿no? que ya lo he visto todo el mundo en Asturias y ha dicho que es un fenómeno. Pero voy a hacer una cosa y es cerrar aquí por el ruido que pueda haber. Venga, vamos a ver, Charlie, que es que el otro día me hiciste un montón de preguntas súper interesantes. ¿Las recuerdas o...? Sí, más o menos. ¿Cómo el audio? Pues que muy largo, ¿no? El audio es un poco largo. Pues a ver. Es que son 12 minutos, el audio. Entonces, a ver, sí preguntas. Venga. Venga. Peso. Y por cierto, ¿sabes el peso en el que estás ahora mismo? Más o menos. Pues estoy moviéndome entre 74 y 75. Vale. Ahí me estoy moviendo. Ahora te vamos a hacer una antropometría. Voy a poner 74,5, pero te hago la antropometría. Pero bueno, hoy he pesado un poco menos. Pero yo creo que es porque a lo mejor ayer hizo mucho calor y creo que hoy me he levantado un poco deshidratado, ¿vale? O sea, hoy he pesado 73,5, pero no es lo normal. O sea, que estoy normalmente... y ayer pesé 74,5. Vale. O sea, que como que he perdido un kilo de ayer a hoy, es un poco raro. Vale. ¿Quieres que te lea lo último que vimos o nos vamos a resolver tus preguntas? Si no, no nos da tiempo a la hora. Lo último que vemos el resultado de la orina, de gestionar mejor la hidratación, justificamos la utilización del ayuno, estuvimos hablando de eso, hablamos de cómo evaluar el método científico y pedimos comprar parche de glucosa. Eso es algo que tenemos que hacer más adelante. No he podido, porque al final ya sabes que vamos corriendo siempre a todo. Eso es. Y esta antropometría, que es la última, que fue de la que estuvimos hablando con Eduardo Talavera, refleja sus mejores sensaciones en cuanto a energía y rendimiento, que era la antropometría que estuvimos viendo con la charla de Eduardo Talavera. ¿Qué fecha fue? Junio, la última vez que nos vimos, junio. Nos hemos visto luego porque hemos estado hablando, Pirineos y todo el tema pero esa era la mejor antropometría. Entonces, lo que he hecho, bueno, el kit de ahora era mantenerse durante el verano en eso, que esos resultados es donde tenía yo las mejores sensaciones. Eso es. Sí. Entonces, bueno, pues un poco mi challenge del verano pues era mantener el peso durante las vacaciones, que al final es una época complicada porque he estado de viaje, muchos días sin bici, que he intentado compensarlo con ejercicio de fuerza y bueno, mis sensaciones, el peso sí que lo he controlado, me encontraba ahí siempre moviéndome en eso, en 74, 75 y mis sensaciones actualmente son buenas. Entonces lo que te preguntaba era, empecé a tomar creatina cuando... después de las vacaciones, hicimos el training camp a 1 de julio, yo luego me fui de vacaciones y empecé a tomarlo la última semana de julio. Creatina, empecé a tomar creatina y betalanina, ¿vale? Le estoy tomando las dos. Vale. Las dos cosas, creatina unos 5 gramos, betalanina estoy tomando los 6. Y betalanina 6, vale. Que es un poco la dosis que me comentaste, ¿no? Vale, sí, en base a la... A ver, la creatina lo que se hace es se pauta 0,1 gramo por kilo de peso, el resultado de tu antropometría, para que, sepa la gente un poco dónde estamos. Pero ahora te explico por qué lo de los 5. Nos vamos aquí, te pone peso muscular en torno a 28 kilos, ¿vale? Entonces, realmente, tu dosis de creatina de mantenimiento serían 3 gramos. Lo que pasa es que 3 gramos es ridículo, ¿vale? Y... que siempre tengo historias con esto, una cosa es lo que tú ingieres y otra cosa es lo que absorbes de lo que ingieres, que es menor. Entonces no pasa nada si aumentas un poquito porque no es una droga, no genera ningún problema negativo. Entonces esto es. Y para dividir la toma, que es como mejor se toma la creatina, es mucho mejor meter, pues en tu caso serían 4 o 5 gramos. 2 gramos y medio en un momento dado o 2 gramos y medio en otro. Claro, eso no lo he hecho del todo, porque al final muchas veces la segunda toma se me olvidaba. Y entonces al final... pues estás disminuyendo la optimización de la toma de creatina. Sí, porque al final lo que hacía era lo suelo intentar meter en ventana también. O sea, en ventana tiene que estar.
Eso. Entonces, la pauta sería tomarlo en ventana, 2 gramos, yo me iría, vete a los 4 gramos. Y así lo simplificas. Porque las cápsulas estas que utilizáis vosotros en Nutrinox... No, son cacitos. Son cacitos. ¿Y de cuánto es el cacito? Los 2 cazos son 5 gramos. 2 cazos son 5 gramos. Claro, lo simplificas, un cazo y un cazo. Un cazo. Eso es. Vale. Cazo en la ventana y cazo en una comida lo más alejada posible de la ventana. Que sería, en mi caso, como suelo entrenar por la mañana, pues sería a lo mejor en la cena. Si quieres, en la cena ya está, pero que no te vuelvas loco. O sea, que tú lo echas, yo qué sé, donde tú quieras, ¿vale? O sea, el yogur de postre que te tomes. Porque si no, directamente lo excretas por la orina. Lo que no se absorbe o... Es que, a ver, o sea, la creatina en realidad lo que es un aminoácido, no hay que tenerle miedo. Entonces, como cualquier otro aminoácido, cuando tú estés tomando de más, el exceso se acumula en forma de grasa, no se excreta por la orina. O sea, vale. No hay proteinuria. Tú el exceso de proteína lo que haces es lo acumulas en forma de grasa, pero es que estamos hablando de 4 gramos. 4 gramos de proteína de un tipo de aminoácido puro, ¿vale? A 4 kilocalorías por gramo son 8 por gramo, 34, 32 kilocalorías. O sea, es decir, sí, que o sea, nada. Nada, o sea, ni fallos renales, ni o sea, que no es una cantidad. Sí, creo que el equivalente de lo que tú puedes obtener de creatina en forma de alimentación, creo que está en 170 o 200 gramos de pechuga de pavo. O sea, si el tema de la creatina es que como la aíslas, la tasa de absorción es mayor. Y como la pones en forma de monohidrato de creatina, la tasa de absorción es mayor. O sea, el objetivo de la suplementación es que estás favoreciendo el proceso absortivo de lo que estás comiendo. Claro. El problema de la alimentación es que, como tienes que romper esa matriz, gran parte de lo que ingieres no lo absorbes. Entonces, ahí es donde está. ¿Y por qué separarlo? ¿Por qué no tomarlo todo de una? Por Porque, eso, por dar claro, tiempo, por lo mismo, dar tiempo es que, a esa absorción. Bueno, no solo por dar tiempo, sino que esto es una máxima de nutrición y además de nutrición hospitalaria, ¿vale? Sistema digestivo. Tú tienes 6 metros de intestino, ¿vale? Y además que con la suplementación o en el agua o lo que sea, ¿vale? El intestino lo que es al fin y al cabo un tubo que tiene vellosidades. Entonces, si yo estoy metiendo, o sea, y lo que tú ingieres, que es lo que se llama bolo alimenticio, está aquí un tiempo. ¿Qué tiempo? El asociado a tu velocidad de regularidad, a tu regularidad de tránsito intestinal, ¿vale? Entonces, imagínate que tú metes algo, una amalgama de no sé qué, en un tubo, pero lo del centro no se absorbe, lo que se absorbe es lo que está en contacto con las vellosidades, ¿vale? Entonces, cuanto más dosifiques, más tasa de absorción. Si yo meto, primero, claro, si yo meto todo en una, primero, el tiempo que ese bolo complejo esté en el intestino va a ser menor. Pero lo segundo, cuando yo complico algo, o sea, es decir, lo diluyo mucho, lo concentro mucho, ¿cómo te aseguras de que llegas a lo de centro? Es una cuestión física. Es decir, si yo quiero lubricar, pues posiblemente lubricar mejor con un spray en el que hay una difusión del compuesto que por un chutazo. ¿Por qué es más efectivo el riego por goteo en agronomía que regar por inundación? Porque tú tienes una raíz, que serían las vellosidades intestinales, que captan el agua de la tierra a una tasa por tiempo de permanencia del agua con esto. Entonces, si yo voy echando poquito a poco, pero de manera constante, al mismo nivel que la raíz va captando, sí, la tasa de absorción es mayor y el resto se pierde. Aprovechas mucho más. Aprovechas mucho más. Entonces, si tú, por ejemplo, metes... mira, y esto vamos un poco a llevarlo también con el tema de los ayunos, que me han pedido para la semana que viene en un centro deportivo que prepare una presentación asociado a esto, que en un momento dado el ayuno intermitente, ¿vale?, a nivel de nutrición, de rendimiento deportivo, puede tener sus hándicaps. Porque cuando yo estoy metiendo un cebollazo de alimento aquí en el intestino de golpe, estoy dificultando los procesos digestivos y también estoy dificultando, entre comillas, los procesos absortivos. Si yo voy dosificando, la tasa de absorción es muchísimo mayor. Incluso el tiempo de permanencia de ese compuesto en el torrente sanguíneo también es más lineal. 200 miligramos de paracetamol no es lo mismo una cápsula al día cada 12 horas que 8. Es lo que nosotros llamamos, en ese caso sería la cinética de la reacción, pero esto pasa lo mismo. La cinética de la absorción mecánica de lo que es el aparato digestivo se ve simplificada cuando tú divides tomas a lo largo de todo el día. De hecho, cuando tú tienes una gastroenteritis, que tienes penalizada tu tasa de absorción, ¿cuál es la pauta? La pauta es, vamos a darlo poco, sin residuo, ¿sí?
y de manera continua. Si tú tienes un niño pequeño cuando es bebé, ¿cómo son las tomas? Pocas, pero frecuentes y de manera continua. Cuando tú estás enfermo, poco de frecuente de manera continua. Cuando estás en un hotel o hospital, poco tal cual. Bueno, pues cuando estamos hablando de un deportista que las necesidades que tiene son altas, macho, ¿cómo vas a favorecer su absorción? Esto es otra crítica también a las estrategias son buenas o malas en función del objetivo que tú busques. Alguien me puede decir, es que los ayunos intermitentes para perder peso, bueno, fantástico, pero es que tu contexto no es perder peso. No, claro. Y en la creatina, ¿cuál es el contexto de la ayuda ergogénica? Joder, favorecer lo máximo posible la tasa de absorción. Entonces vamos a tener en cuenta todo lo que es el proceso digestivo para favorecer la tasa de absorción, ¿vale? 2 y 2. Y de la betalanina, lo mismo. Divido la dosis, las máximas ingestas posibles. ¿Qué es más fácil tomar 6? Ahí tú ya tienes que decidir lo que humanamente te sea más sencillo, te sea menos sencillo. A lo mejor la tomo incluso antes de ejercicio. Pues puede ser. Lo que pasa es que para optimizarla, y luego, 2 y 2. Y luego junto con la creatina después. Lo que hago eso te da igual. Lo que es importante es que haya carbohidrato. Ajá. ¿Por qué que haya carbohidrato? Tanto con la creatina como con la betalanina. Con las dos. Y con la cafeína, si me apuras también. Porque son compuestos hidrosolubles. Transportadores, SGLT1 y GLUT5. Dado que al fin y al cabo, aquí lo tenemos, nos metemos aquí, pero dado que al fin y al cabo, ¿vale? Es decir, la absorción del agua está condicionada por la absorción de la glucosa y el sodio, que es un hidrato de carbono. Como estos son compuestos hidrosolubles, tú los absorbes si hay agua. Es decir, si tú, por ejemplo, comes mucho hidrato de carbono, mucha proteína, y estás deshidratado, no hay compuestos que pasen aquí. Que esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, claro, esa inclusión de ¿por qué tú optimizas las absorciones? En el momento en el que incluyes plato de Harvard, el 50% de lo que estás comiendo con todo lo que comas es en un contenido tangible agua. También hay fibra. También hay fibra que penalizaría negativamente la absorción de aquello, ¿vale? Pero fuera de lo que es la fibra, si tú le quitases la fibra, porque estuviésemos en alto rendimiento, corriendo un Tour de Francia y todo esto, le quitas la fibra, el estado de hidratación es crítico para absorber todo. Si no, lo que va a pasar es que vas a tener un bolo, es decir, un bolo alimenticio por un tubo tan concentrado que, bueno, sí, las vellosidades que están en la parte exterior van a absorberlo de la parte exterior, pero el centro del bolo sigue concentrado y lo vas a excretar según lo has ingerido, ¿vale? Pero al meter agua, ese agua sí que va a arrastrar todos los compuestos hidrosolubles. Cafeína, agua. Creatina, agua. Betalanina, agua. Tú siempre que quieras esto, agua. De hecho, no lo comenté en el vídeo este que grabé acerca de lo del famoso desayuno, de la cafeína con el café, con la mantequilla y tal igual. Pero, joder, desde ese punto de vista, pensé, claro, cuando tú la cafeína, ¿vale? La tomas con café, con agua, originalmente, ¿por qué se le ha añadido a ese café azúcar? Bueno, puede ser, no sé hasta qué punto, pero puede ser que el que tomase el café percibiese que entre el azúcar, que es un hidrato de carbono y por tanto te activa, y el aumento de tasa de absorción de la cafeína con el agua, junto con ese azúcar con el café, ellos percibiesen más resultado positivo en la ejecución motriz que después tuviesen que hacer si se van a trabajar o algo por el estilo, ¿no? Entonces, sí que tiene sentido en ese sentido. Y añadirle sal al café, ¿vale? También podría favorecer la tasa de absorción de agua cuando estás tomando el café, lo que favorecería también la tasa de absorción de cafeína, ¿vale? Entonces, bueno, estás metido en sodio, claro. Porque estás favoreciendo un poco aquella absorción, ¿no? Lo de la mantequilla no tiene ningún sentido, pero bueno, esa es la idea, ¿vale? Más cosas, eso lo tengo apuntado. Sí. Entonces, a raíz de ahí, más o menos cogí 2 kilos, ¿vale? Muy rápido. Y entonces, bueno, pues lo que te comenté el otro día por teléfono es que he notado como que desde que estoy tomando la creatina, como después me hidrato mucho, ¿vale? Porque sí que tomo mucho agua, tal, durante el día, noto como mucha estabilidad en el peso. Es decir, pesos muy parecidos día a día, o sea, que variar 100 gramos, 200, que tu duda es, que es lo que te voy a decir, es que se ha normalizado lo que al principio o lo que el año pasado percibías
que no era tan... O sea, tú siempre veías en las gráficas una especie de una subida o una bajada. Hay fluctuaciones, como hoy la he tenido, que te acabo de comentar. O sea, que sí que hay días que tienen más... Pero desde que estoy tomando creatina y siguiendo mis entrenos normales, noto como que he conseguido un peso como muy estable en el cual no me muevo. Y entonces lo que yo te preguntaba era, puede ser porque, claro, como tomo creatina, me tomo bien de agua, el cuerpo siempre como que las células acumulan ese máximo de agua, porque al final la creatina favorece un poco la captación intracelular de agua. Sí, pero fíjate lo que te digo, reflexionando sobre esto. O sea, es decir, tú estabas en un estado de deshidratación, ¿vale? Te deshidratas más y te rehidratas no al tope, ¿vale? Pero lo que provoca el cambio es la tasa de sudoración a la que tú estuvieses sometido. Sí. Entonces, si aumentas el estado de contenido hídrico de la célula, has aumentado el contenido hídrico de la célula, para lo bueno y para lo malo. Pero el efecto de la deshidratación de a lo que tú te sometas sigue siendo la misma variable que afecta. Lo que pasa es que antes a X, yo que a X menos 2, pero la resta sigue siendo más 2 menos 2, ¿me entiendes? Sí, que en principio ahí no debería tener influencia. No debería tener tanta influencia. A mí me puede dar la sensación es que... Es una curiosidad. Claro, pero hay multifactores que sí que es importante que los valores, porque tú ya no eres el mismo. Entonces, dado que tu condición física no es la misma, igual la agresión a la que te sometes no genera el mismo impacto metabólico en tu cuerpo. Entonces, claro, en el momento en el que yo me hago más eficiente realizando el mismo trabajo, ya no genero tanto calor. Y entonces mi tasa de deshidratación ya no es la misma. Y entonces, claro, mis cambios hídricos no son los mismos. Iguales. Ejemplo. Que es lo que te comentaba también del tema de las heces, que es como también muy regular. Muy bien. También lo que te puede haber pasado es que, como todo esto es un proceso y tú al fin y al cabo estás muy condicionado por mucha retroalimentación positiva, ya no solo mía, nuestra, ahora, o sea, según va pasando el tiempo, va hilando más fino con respecto a hacerlo bien. Una estabilidad. Eso es. Entonces, puede ser que antes, que lo hacías bien, no eras tan exquisito con la pauta de hidratación y ahora eres más exquisito con la pauta de hidratación. Pero bueno, al final del día a día yo tampoco mido, yo simplemente la hidratación siempre intentas beber más de lo que puedes, todo lo que puedes. Sí, pero yo que sé, inconscientemente igual lo cuidas más. Sí, seguro. También puede haber pasado otra cosa, ¿eh? No, puede ser que lo cuide más, incluso en el trabajo, tener la botella y estar bebiendo, que a lo mejor antes a lo mejor no lo hacía. O sea, tiene pinta, porque además que haya más regularidad en cuanto a la velocidad de tránsito intestinal está muy condicionado por el estado de hidratación de aquello. Tú ten en cuenta que en el colon, o sea, el intestino antes hemos visto que tiene distintas partes, ¿no? El intestino delgado y el intestino grueso. En el intestino delgado donde se absorben los nutrientes, pero en el intestino grueso casi no se absorbe nada. El intestino grueso lo que se absorbe básicamente es agua, ¿vale? El intestino grueso lo que hace es retiene el bolo fecal lo máximo posible para que tú no te deshidrates. Entonces, si tú estás correctamente hidratado, lo expulsa porque no hay problema. Pero si tú estás deshidratado, o sea, sin agua, ya hemos visto en las distintas formaciones que palmas. Entonces, lo que hace el cuerpo es retiene eso en el intestino grueso y entonces intenta absorber la máxima cantidad de agua de ese bolo fecal. Y esto es lo que provoca el estreñimiento. Si tú estás bien hidratado, síntoma inicial primero de que el estado de hidratación es correcto es que la densidad de las heces es, dentro de la escala de Bristol, la media. Si tú ves heces en una valoración 7, 8, 6 de las complejas, o sea, estás estreñido, eso es. La gente piensa, porque me falta fibra, tal cual. En un porcentaje altísimo, muy alto, es deshidratación. Muy alto deshidratación, ¿vale? O sea que eso también solucionado, ¿vale? A ver, tratamos el tema de la explicación. No, porque del impacto de la creatina en el estado de hidratación. Más cosas que me preguntaste. ¿Había más? Te dije, bueno, el tema de lo del... Creo que ha aumentado... Mi sensación es eso, como que ha aumentado la masa muscular o bueno, que este aumento de peso, esos 2 kilos de peso que he cogido, que mis sensaciones no son de que haya aumentado grasa, ¿sabes? Sino que yo creo que a nivel de lo fino que me noto, pues es que tengo que estar ahí. Pero esos 2 kilos
Sí, tú ahí tienes 73, ¿no? Yo aquí tengo, en esta última antropometría... Claro, pues yo me estoy moviendo ahora más en 75. Yo estoy ahora en 75 kilos. Vale. Pues eso lo vemos ahora con la antropometría. 74, 75, a ver, depende, pero sí. Vale. Pues eso lo vemos ahora con la antropometría y vemos... ¿Y tus sensaciones son aún mejores que en este mayo? De hecho, el otro día lo que me dijo Edu es que, no sé si lo viste en el vídeo, ahora mismo estabas con tu mejor FTP. Ahí, en mayo. No, ahora. Ahora, claro, sí, ahora estoy mejor. Ahora es donde mejor sí, estás. Porque pues vamos a hacer la antropometría. tuve un pequeño... Puede ser que tuviese un pequeño bajón antes del training camp, ahí, que fue junio, eso es. Sí. En junio, que fue cuando hicimos la antropometría, fue el 29 de mayo. Sí. Pues después de eso, un pequeño sí, bajón. ahí durante el mes de mayo tuvimos una carrera que estuve bien en Rioja. Después, no bajón, pero bajón en entrenamientos. Como una... Vale. Como que bajó, que a lo mejor perdí un poco de regularidad, no he perdido nunca, pero que sí que tuve menos volumen de entrenamiento por condiciones, por cosas del trabajo y tal. Sí. Y luego las vacaciones. Entonces, claro, ahora he notado que desde agosto, después de vacaciones, hasta ahora, que ya ha pasado un mes y medio, pues he notado que ahora estoy bien. O sea, que ahora mismo, cuando quizá más fuerte me noto. De todo el periodo. Y peso 75 kilos la mayoría de los días. Vale, bueno, corrobora eso. Bueno, pues ahora lo que hacemos es hacemos antropometría y vemos cuál es la diferencia entre una y otra, ¿vale? Pero sí, es que, bueno, lo hablaba el otro día con él. Que he recuperado un poco la fuerza en las piernas, que bueno, o sea, ya la recuperé más o menos en mayo. Sí, para mayo ya la tenías. Esas sensaciones de que a veces digo, joder, es que no tenía esa fuerza que había perdido. No es que lo hubiese perdido, porque siempre he ido bien. Fui bien en Mediterránea, fui bien en Far West, pero como verme fino, pero no tan fuerte, ¿vale? Bueno, posiblemente es lo que le decía yo a Edu, es esa sensación de tengo un cartucho. Claro. O sea, tengo un cartucho y si lo gasto estoy fuerte como para gastar ese cartucho. Que no me pidas y luego en las largas distancias, pues ir un poco justo. Cuando hice las carreras de 6 horas, pues esas llegué bastante justo al final, que eso a lo mejor me sigue pasando porque yo sigo haciendo entrenamientos cortos. ¿Vale? Pero ahora ya a nivel muscular de pierna y luego pues de tren superior me noto más fuerte. Vale. Las sensaciones han sido muy buenas desde el primer momento. Y ahora lo sí que veo, que también me pasó una vez que te lo comenté, es que soy como más sensible. ¿Vale? Por ejemplo, el domingo, el domingo salimos con la bici, el sábado y el domingo. Nada más terminar el domingo, paramos en una terraza y pues lo que había. No tenía nada, no sé qué, un sándwich vegetal. Debía tener exceso de mantequilla o no sé si la tortilla... ¿Con qué? ¿Con mayonesa? Tenía tortilla, una lechuga ahí y luego tenía alguna salsa que yo creo que tenía algo de mayonesa, tenía. ¿Vale? Lo que pasa es que no lo quise ni abrir. Sí. Y me lo comí con mucho gusto y me sentó a plomo. Pero a plomo. Luego después paramos a comer en un restaurante. Ahí ya comí malamente, me tomé una ensalada mixta primero, que bien, pero ahí ya vi que eso no estaba funcionando bien. De la lubina segunda, o dorada creo que era, solo me pude comer el pescado, venía acompañado con más ensalada que ya no pude tomar. Tuve que ir al baño, por la noche con diarrea, cuando llegué, que menos mal llegué con diarrea, y al día siguiente eliminado. O sea, el lunes estaba eliminado, dormí. Estoy siguiendo ahora lo del UFC, que funciona increíble. Pero increíble. O sea, yo normalmente estoy en 90. Yo lo tengo. O sea, si lo que me llama la atención es... Bueno, pues ese día... Que no lo estuvieses utilizando. No, porque mi reloj no lo medía. Por eso cambié de reloj. ¿Te acuerdas que me cambié el reloj a posta? Sí. Y aparte de que este mide mejor las horas de sueño, que las clava y tal, y la calidad del sueño, claro, me dio una calidad de sueño de 50. Que yo no sé ni si el día en las fiestas del pueblo que dormí 3 horas, ese día a lo mejor me dio 45. ¿Sabes? Que estuve hasta las 5 de la mañana y luego me levanté, o sea que dormí 3 horas. Bueno, pues dormí más de 6 horas y el sueño me ponía una puntuación de 50. No tuve nada de sueño profundo, no sé si 5 minutos o algo así. Y el UFC, que normalmente lo suelo tener a 90, entre 90 y 95, los días que estoy más descansado, más de 100, y siempre lo tengo ahí más o menos en verde, pues esa noche me bajó a 70 o por ahí, ¿sabes? Fíjate que 70. Y estaba el lunes, ya te digo, estuvimos grabando y
y no podía comer, no desayuné porque me levanté y no podía desayunar. Ya. Sí que cené la noche anterior porque tenía apetito, tenía hambre, pero me cayó fatal y claro, estuve toda la noche fatal, no desayuné y luego ya a media mañana me tomé un plátano, más o menos se fue reconduciendo y luego la comida que hicimos, comimos un salmón con un arroz y tal, listo para comer del Mercadona y ya me fue cayendo mejor, Ya. pero a nivel de fuerza... Hecho polvo, ¿no? Pero, Ya. o sea, sin Mira, fuerza, o sea, eliminado. Tiene pinta aquello que, te lo digo porque... Habiendo estado el fin de semana con muy buenas sensaciones sobre la bici. Ya, Salí ya, el ya. viernes a correr cuando llegamos allí. Me dio esa noche un UFC de 100 y pico con una calidad de sueño también. A ver, que no es que yo no me obsesiono, simplemente miro el dato. Sí. ¿Vale? Pero que me gusta mirarlo porque se corroboró con las sensaciones. Sí. Entonces digo, joder, que esto funciona bien. Sí, a mí lo que me sorprende es lo bien que funciona, Bueno, ¿sabes? claro que funciona. Respecto a las sensaciones. Y habiendo estado el sábado con unas sensaciones buenísimas, el domingo igual, eso me sentó mal. Ya, ¿qué te sentó ¿Algo me mal, no? sentó mal? Ya. Curioso. Pues, a ver, lo que te iba a decir es que lo que podemos hacer es, dorarnos la píldora diciendo, ¿ves? Que es que el impacto que tiene la mayonesa tal cual, creo que tiene pinta de poder haber sido algún tipo de intoxicación alimentaria o Sí. algo por el estilo, ¿sabes? Sí, O sea, más que la mayonesa me cayese la mal, mayonesa tal cual, porque esa lechuga o algo, ahí tiene que haber algún bichito. es verdad que todos, cuando no estamos acostumbrados a comer grasas y tal, te sienta mal y todo esto, pero bueno. Pero no puedo ser tan sensible. Claro, esto se cachondea de mí. Claro, es que ahora te has vuelto débil, eres sensible. No, sí, a ver, eso va a pasar como uno que me conozco yo, que en una ocasión me dijo, vas a enfermar de comer como un enfermo, ¿sabes? Y le decía yo, no, hombre, tampoco es así, ¿no? Es verdad que el cuerpo se adapta mucho a lo bien o lo mal que le hagas. O sea, cuanto peor le trates tú, más sube el umbral del dolor y entonces menos te afecta a lo que tú tomes. Es lo que decíamos del fumador. Vives ¿sabes? como en una inflamación. Yo hablándolo con Antur, vives como una inflamación constante. Bueno, entonces, más que una inflamación es una no percepción, de la inflamación malestar que tienes, del malestar que tienes. Eso es. Pongo el ejemplo, no sé si alguna vez lo hemos hablado o no, pero un fumador le da una calada a un cigarro y no se encuentra mal. Y tú o yo le damos una calada a un cigarro y nos morimos. Claro. ¿A quién le hace más daño el cigarro? No, nos hace a los dos por igual. Lo único que pasa es que tu umbral del dolor lo has subido, ¿sí? Y estás más adaptado a aquello. Pero esto también es importante porque se puede dar el caso de que alguien en un momento dado saque conclusiones erróneas, porque claro, todo esto es... ¿Quién te dice a ti que no estabas incubando una gastroenteritis no por el sándwich, sino porque te lo ha pegado tu hijo? Cualquier ¿vale? otra cosa. ¿Quién te dice a ti que no ha sido que le has dado la mano a uno, y aunque sea escatológico, que no se ha lavado las manos después de ir al baño y sin querer? O bebí agua del grifo de allí, agua de un grifo que hay un montón de vacas y sabía el agua, además comentamos, joder, qué mal sabe el agua del grifo del hotel. Esto es, y te pilla lo otro. O sea, entonces, bueno, hay un poco que relativizar, pero bueno, o sea, pero está bien saberlo, sí, o sea, decir, está bien saberlo porque está bien transmitir, tú puede que te encuentres flojo un día en una carrera y no porque te falte magnesio. No, claro. O no porque la estrategia de hidratación no ha funcionado. Puede ser que te encuentres mal y te encuentras mal y ya está, por mil circunstancias. Entonces, bueno, lo que hay es que no volverse loco. Y bueno, ¿vale? Y sí que he visto eso, cómo el cuerpo ha recuperado. El lunes fue un día duro, el martes me lo tomé de descanso, aunque ya me encontraba bien, sí. Y el miércoles ya por la mañana pude entrenar fuerte. Vale. O sea que es como recuperarme rápidamente. Vale. Pues entonces ya está, vale, visto. Más cosas. Lo otro que te comenté fue que un día probé el bicarbonato. Vale, sí. Y además tenemos que hablar ahí de un temita del bicarbonato, porque escuché hace relativamente poco, o sea, creo que lo había escuchado, pero voy a colocar esto al otro lado porque me da la sensación de que te estoy mirando a ti. El otro día escuché... Anto me va a echar la bronca, macho, siempre me echa la bronca, tío, las cosas que hago con esto. El reel este que era Antun acerca de la toma del bicarbonato, opciones que había, cómo tomarlo y tal y cual. Vale. Cuéntamelo del bicarbonato y después te cuento. No, simplemente te dije, pues eso, que hice la prueba, un entreno muy duro en rodillo, sí. Que lo fallé dos veces, ¿vale? Vale. Un día no pude terminarlo por lo de piernas, otro día pues no era el día, ese día incluso lo corté antes, sí. Y entonces ya era una cosa como
De reto personal, ¿no? Reto personal. ¿Qué pasa con esto? Digo, a ver, este entreno, que no... Entonces tenía dos opciones, o hacerlo en la calle o hacerlo, probar en el rodillo a tal. Y entonces dije, voy a ir con todo. Sí. Entonces lo que hice fue, tenía clase de inglés a las 6:30, total, a las 6 desayuné, un bol de avena, unos 80 gramos, agua y tomé 20 gramos de bicarbonato. Sí. ¿Vale? Luego di la clase de inglés, que es 1 hora y media, Sí. total, que a las 2 horas me subí al rodillo, habiendo desayunado los 20 gramos de bicarbonato y me tomé, nada más calentar, así en los primeros 10 minutos, un gel de 180 de cafeína, Sí. que suponiendo que dure unos 40, pues digo, bueno, llego el entrenamiento era de 1 hora, ¿vale? El entrenamiento del rodillo era de 1 hora, pero donde me quedo atrancado es al final ya los 45 minutos aproximadamente, que ya que va acumulando la dureza. Sí. Bueno, es otro deporte. O sea, sensaciones todo el rato como de ir guardando, o sea, de ir haciendo los bloques, según el rodillo va en modo RG, que se pone el duro solo, entonces sensación de ir guardando, o sea, vale, bien, un bloque, venga, otro, y eran bloques primero de 2, luego una escalera continua de bloques de 4 minutos, luego de 2 minutos y luego los últimos eran 6 de 1 minuto, que ahí es donde me quedaba cortado. El primer día tuve que saltarme uno de los de 1 minuto y el segundo día, incluso en los anteriores de 2, ya no pude seguir porque me dolían las piernas. ¿Qué dolor era? ¿Era como de quemazón de lactato? Quemazón. Es el típico dolor de piernas. ¿Vale? Pero, entonces, pero pues hay dolor de pierna de ese o dolor de pierna de llevas mucho tiempo de carrera, te viene un repecho y ya la pierna no te da. No, porque estamos hablando de un entreno de nada más empezar. Sí, pero de 1 hora. Pero para que la gente distinga que es... Es el dolor y en el rodillo además es un dolor que es más acusado porque no puedes cambiar la postura. Ni cambiar la postura, ni de respiro, ni bailar la bici. Sí. O sea, que es un dolor, es el típico dolor de piernas que o lo soportas o no lo soportas. Sí. Bueno, pues como poderío en las piernas, o sea, no me dolían las piernas, acabé las series de 2 minutos sin problema, llegué a las de 1 minuto, digo, venga, estas son, las hice, eran 6 y podía haber seguido haciendo minutos a 400, a 400 vatios. Vale. Entonces, realmente flipé un poco, digo, joder, es como, obviamente una buena vez le he escuchado decir, es como hacer trampa. Sí. Digo, esto es como hacer trampa. Sí. Entonces, no sé, claro, y más por un entreno de 1 hora. De 1 hora largo, a bloques. Sí, largo, pero no muy largo para lo que hacemos nosotros, que son carreras de 3 horas, normalmente de 3 horas, ¿sabes? 3-4 horas es lo que nosotros hacemos normalmente. Ahí, si metes el efecto del bicarbonato en la primera hora, claro, bueno, curioso. Vale. Entonces, bueno, pues simplemente te lo comenté. El tema es comentarlo, vale. La historia está en, ¿habías tomado antes de eso? O sea, ¿habías respetado el mismo protocolo de cafeína antes de ese mismo entreno? ¿Esos 180 miligramos, ese gel con esos 180 miligramos de cafeína antes de ese mismo entreno? No. Muy bien, pues entonces, vale, un científico como yo te diría... Sí, yo lo pensé también, no tomar cafeína, es decir, hacerlo solo. No es por tomarlo o no tomarlo. Sí, por saber si es una cosa o la otra. O sea, si tú las veces que lo has intentado hacer... ¿Qué ocurre? Que yo he tomado muchas veces geles de cafeína en entrenos duros en rodillo, también. O sea, yo la cafeína la he tomado. En ese experimento exacto, en concreto no. Ahí pasé de no tomar nada a todo, a desayunar, ojo, que otras veces a lo mejor el entreno ese lo intenté hacer sin desayunar 2 horas antes, o sea, simplemente con un plátano. Vale, pues esto... ¿Qué ocurre? Que si me lo tomo con un plátano, pero luego voy tomando. O sea, yo normalmente en la hora de rodillo que hago, meto fácil 60-80 gramos de carbohidrato, ya sea en sándwich, ya sea a veces en bebida, y antes de subirme me suelo tomar eso, un plátano o algo. Entonces, en ese entorno de esa hora, más o menos, los 100 y pico de carbohidratos lo meto, pero no he metido un desayuno 2 horas antes, ¿vale? Eso no lo hago. Ya. Pues hay muchas variables. Entonces, claro, hay la variable del desayuno, la variable del bicarbonato y la variable de la... Pero conociendo las sensaciones mías, creo que fue que el bicarbonato... Ojo, si no te puedo decir que no, pero no te lo puedo comprar. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Hice otro día, digo, bueno, voy a ver esto cómo se hace en la calle. Hice el mismo entreno en la calle. Espera, déjame hacer un par sin ayudas. Sin bicarbonato. Vale. Y en la calle lo pude hacer. Vale. Por eso digo que al final no es lo mismo en el rodillo que en la calle. En la calle lo pude hacer moviendo más vatios y como con más facilidad. Vale. O sea,
Que el bicarbonato tiene categoría A está claro, ¿vale? O sea, es decir, que eso no lo va a negar nadie, ¿sí? Lo único que pasa es que, joder, que es un poco lo que se basaba el experimento de por qué no vamos a tomar ayudas orgánicas, porque a mí lo que me interesa es que el paciente tenga claro qué viene provocado por una cosa, qué viene provocado para otra, para optimizar un poco todo cuando quieras competir. Porque igual cuando quieras competir, tomas solo el bicarbonato y, vale, pues de ese punto de más 12, el bicarbonato te da 4. La gestión del desayuno otros 4 y la gestión de otros 4. Entonces, si tú sabes que cada uno da 4, ya puedes ajustar muy bien un protocolo pro carrera que te dé 12. ¿Para qué te vas a quedar solo con 4? ¿Entiendes? O sea, eso no hay nada que te rebata el por qué no vas a seguir investigando en aquello. No es porque ello sea un caprichoso. Esto es lo que a mí me interesa. Ahora, vamos a intentar explicar el por qué puede ser tan importante una cosa u otra. La misma cantidad de carbohidrato en el momento en el que lo ingieras puede generar efectos totalmente distintos. Y esto está muy ligado al chaval que en Andalucía me preguntaba el otro día, que también ha habido 2 preguntas muy buenas de, oye, ¿cómo antes de desayunar, hidrato antes de desayunar, agua antes de desayunar, tal cual? Volvemos a lo mismo. Cuando tú comes algo, escuché, eso es. Cuando tú comes algo, eso no pasa directamente a sangre. Entonces, esto es una respuesta muy individual y que todo el mundo lo tenga claro. Pues es que a mí es que asado. Pues sí, es que a mí es que asado. O sea, es decir, son muy distintas. Meter un desayuno muy contundente, hora y media antes, si tú estás mucho tiempo digiriéndolo, te va a impactar negativamente en el proceso digestivo cuando te pongas a hacer la actividad. Porque al fin y al cabo el aparato digestivo también es un músculo que necesita sangre. Y entonces, cuando el músculo se tiene que poner a funcionar, tiene que generar una vasodilatación. Entonces, si tú te pones a digerir a la vez que te pones a funcionar con el cuádriceps, lo que tiene que hacer el torrente sanguíneo es, a ver, ¿cuál constriño y cuál dilato? Y entonces, si están los dos, o corto la digestión, o corto el rendimiento, o ni tengo buena digestión ni buen rendimiento. Digestión, no absorción, que es lo que viene detrás. Entonces, si tú has ingerido algo que tiene una velocidad de digestión rápida, pero un tiempo de permanencia en el intestino lento, un tiempo de paso al torrente sanguíneo lento, eso contundente que tú estás desayunando, lo tienes y está pasando al torrente sanguíneo sin interferir en la vasodilatación, está pasando solo porque está en el intestino mientras tú estás haciendo la actividad. Entonces, que eso sería, por ejemplo, la avena trasnochada que me tomé. Eso, sí. Pero 2 horas antes. Eso es. ¿Por qué le llamas avena trasnochada? Ah, porque vale, avena trasnochada. Para que sea más lenta. Vale. Para que sea más lenta. Bueno, que eso tendrás también, me lo podrás rebatir también, ¿no? Bueno, pero bueno, o sea, da igual, para el almidón resistente y todo eso. Vale, sí, que de eso hablaremos otro día. Pero vale, sí, efectivamente, hay gente que te dice, ¿ves? Pero hay gente que te dice que la avena la digiere muy lentamente, que es distinto a que después pase muy lentamente a torrente sanguíneo. ¿Ves? Yo 2 horas después de haber perfecto, ya tienes hambre. Yo podía saltar perfecto, y correr. Muy bien. Sí. Pero esa avena compleja está en tu intestino y te está aportando energía en el durante, ¿vale? Tú ten en cuenta que ya no estás haciendo las series después del periodo de ayuno más largo que has tenido durante todo el día, que es la noche. Entonces, cuando tú te levantas por la mañana, en la parte del intestino delgado que absorbe los hidratos de carbono, ¿sí?, ya no hay casi nada. Entonces, aunque tú comas y comas encima de la bici, ya no es igual. Tú lo que has hecho es, me levanto antes, desayuno contundentemente y, joder, tienes un chutazo de energía allí directo a avena. 3 variables. Brutal. Que eso también lo he hecho sin bicarbonato y sin cafeína. Y también lo notas. Y también lo he notado. Muy bien, perfecto. O sea, yo he hecho veces rodillo, cuando he podido, normalmente día a diario no puedo porque tengo que ir corriendo. Muy temprano. Pero que bueno, que ahora con esto de la clase de inglés, pues tal, bueno, el caso es que a lo mejor alguno lo vuelve a repetir. Y yo he notado que he dicho, no, hoy tengo un entreno muy duro, voy a desayunar. Contundentemente espero y luego a media mañana o ya después de 2 horas después me subo al rodillo. Y no funcionas igual. Y lo he notado. Claro que se nota. He notado muchísimo. Sí, se nota. No es lo mismo que subirte con un plátano no es lo mismo. Y por mucho que tú quieras comer encima de la bici, el problema que tú tienes encima de la bici es que ya sí que tienes que llevar a cabo el proceso digestivo encima de la bici. Claro. Cuando no estás encima de la bici, no. Entonces, claro, por eso intento tomar incluso hidratos en el bidón. De suplementación. Claro. Sí, sin duda. Pero algo hay que hacer. Sí, que por poquito, pero algo hay que hacer, ¿vale? Sí. Entonces, tienes esa variable. Tienes la variable de la cafeína, ¿vale? Porque, ojo, no es lo mismo. Yo voy a ir con todo. Digo, ¿qué pasa aquí si vas con todo? Vale. Sí, pero, eso es lo que tengo que hacer, ir con todo. Sí. Claro.
Eso es, Pi, pero tienes que saber qué te suma más y qué te suma menos. Vale, porque ahora te voy a explicar otra cosa de la cafeína, que lo ha cambiado el Instituto Extremadura del Deporte. No es lo mismo que 180 miligramos de cafeína te activen metabólicamente según te levantas, que estás en un nivel de actividad aquí, que te tomes 180 miligramos de cafeína a la hora a la 1 de la tarde, cuando el nivel de actividad ligado al cortisol ya está aquí. Vale. Entonces, no funcionan igual 180 a las 7 de la mañana que 180 a las tal, porque tu nivel de activación viene dado por eso. Vale, por entonces, ciclos, si te lo tomas por la mañana, es como que te hace más efecto. Por la mañana, no es que tenga más efecto. O sea, vamos a ser rigurosos con respecto a esto, ¿vale? Estos son los ciclos de cortisol y melatonina. No sé si se ve aquí muy bien, pero el cortisol es la hormona que secretan los seres vivos para despertarse y activarse por la activación solar, porque de manera evolutiva, si tú cuando hay sol sigues durmiendo porque eres un dormilón, va a venir el león y te va a comer. Entonces, innatamente, aquellos sujetos que siguen este patrón circadiano han sobrevivido más a lo largo de la historia, ¿vale? Hay otros seres que son más, otros no, pero nosotros empezamos a secretar cortisol más o menos sobre, pues eso, 3 de la mañana, una cosa así, aquí hay picos. Por eso los mayores niveles de secreción de hormona de crecimiento se dan en torno a las 1 2 de la mañana, porque es cuando menores están los niveles de cortisol. Por eso lo de los ciclos circadianos es súper importante, regularidad de sueño. Yo he dormido 8 horas, si no es que duermas 8 horas. Es que tú, a las 2, ya tienes que estar en sueño profundo para que se secrete hormona de crecimiento. O sea, es que como no te hayas acostado ya a las 10 de la noche, ya no vas a estar en fase de sueño profundo a las 2 de la mañana, ¿no? Entonces, aquí se dan los mayores niveles de cortisol, los mayores. 8, 9, cuanto más tarde te acuestes, más se puede desplazar esto, porque esto es variable. Es lo que provoca el jet lag. Si yo me voy a Cuba, ¿vale? Pues soy capaz de modificar mi ciclo de cortisol. Entonces, si tú tienes el hábito de todos los días acostarte a las 12, tu pico máximo de cortisol no se da a las 8, se da a las 9 o a las 10. Esto le pasa mucho a la gente, ¿vale? Entonces, si yo, imagínate que tú, 6 de la mañana, estás aquí, le sumo a este nivel mío intrínseco de activación cafeína, la cafeína te pone aquí. Pero si yo en este pico mío de activación le subo cafeína, la cafeína me pone aquí. Entonces mi nivel de activación es muchísimo mayor. Yeah. Entonces, ¿tomamos cafeína porque aquí te activa más? No que te activa más, te activa lo mismo. Lo que pasa es que en el punto en el que te pone es más del que habría aquí. O sea, no es casualidad que la gente tome café para arrancar por la mañana y justo después de comer, cuando los picos de cortisol en torno a las 2, 3 de la tarde están bajísimos. Entonces no es casualidad que tengas más sueño hasta ahora esta. Es la misma dosis de cafeína aquí te va a hacer un efecto más ergogénico encima de la bicicleta. Claro. No más ergogénico, más percepción. Sí, y la misma dosis de cafeína aquí te va a hacer un efecto mayor que aquí. O sea, si yo haces ese mismo test a las 3 de la tarde, pues la cafeína te está espabilando del sueño de la bajada de cortisol. Si haces ese test a las 5 de la tarde, esa misma cantidad de cafeína te va a hacer un efecto mayor, pero ya no tienes el efecto del sueño. Entonces ahí tienes una segunda variable que impacta en aquello. Y después tienes la tercera. Por eso entonces, el rendimiento sería mejor por la mañana, claro. Sin duda. El rendimiento físico. Sí. Bueno, depende esto es lo de siempre, depende del objetivo que estés buscando. Si tú lo que estás buscando es, por ejemplo, que se da a cabo, y además en el ámbito militar se da, ¿no? Algunos, yo qué sé, cuando doy las formaciones, joder, algún mando sí que me lo dice, oye, pero vamos a ver, ¿y si nosotros queremos entrenar esa situación? Como lo que decíamos del fumador. Joder, pues entrenar una situación en la que tú tengas que adaptarte a hacer un trabajo con estos niveles de cortisol te va a permitir esa flexibilidad metabólica de la que se mal habla normalmente. Esto sí que es flexibilidad metabólica, no lo otro. Es decir, que tú, cuando tengas que realizar un trabajo con estos niveles, pues no tengas problema. Si tú nunca haces trabajos con estos niveles y solo a estos niveles, cuando te enfrentes a esa situación con estos niveles de cortisol, pues te va a costar muchísimo más, ¿vale? Entonces, si tú lo que quieres es defines rendimiento como la cantidad de vatios que has sido capaz de desplazar, que es un poco lo que estabas buscando tú en esa serie, lo tienes que hacer aquí. Si tú lo que quieres es adaptarte a la situación, lo tienes que hacer aquí. Es decir, no tendría sentido para un prólogo de una carrera de 3 etapas, en la que el prólogo suele ser el viernes por la tarde, que tú solo entrenes por la mañana, ¿no? Tú tienes que entrenar por la tarde, ¿vale? Sí. Y eso modifica. Ojo, que eso también penalizará a otros niveles.
como que está secretando más cortisol y el cortisol se retroalimenta con respecto a los niveles de melatonina, luego te va a afectar a la conciliación del sueño. O sea, es decir, es que esto también lo estoy preparando para esa presentación, es decir, y lo hablaba ayer con Jorge Blasco, ¿no? Es que nunca se puede todo. O sea, el problema es que lo queremos todo, No. Aquí de lo que se trata es, hay que evaluarte a ti. ¿Cuál es tu objetivo? Mi objetivo es este. Vale, ¿y qué es lo que más te falla? Esto. Pues entonces voy a intentar entrenar lo que más te falla, no lo que ya tienes entrenado. Si a mí me llega un tío, ¿vale?, que tiene muy entrenada su capacidad, lo voy a llevar a lo del rollo como lo mismo, ayunos intermitentes, ¿vale? O dietas cetogénicas. Joder, si tú como ciclista que llevas montando en bici desde hace cuánto, toda tu santa vida, ¿vale? Resulta que tu capacidad física básica, la que tienes más desarrollada, es la de la resistencia y la optimización energética que más tienes desarrollada es la beta-oxidación lipídica, voy a redundar en el trabajo de aquello cuando las que menos potenciadas tienes son, por ejemplo, la velocidad o la fuerza o la flexibilidad. Coño, pues no tiene sentido. Ya, pero es que si haces eso, también mejoras. Si nadie te dice que no, lo que te están diciendo es que te vayas a las líneas que más impactan. Entonces tú me dices, ¿qué es mejor, entrenar por la mañana? Pues depende del objetivo que quieras buscar. Que es lo mismo que te digo con respecto al tema de la cafeína. Y es, lo que nosotros intentamos hacer con los pacientes es transmitirles que la cafeína tiene que ser algo que tú seas capaz de utilizar, medir y saber cómo te afecta en ciertos momentos para optimizar su uso. Entonces, si tú en una carrera larga, gigante de piedras-mol, por ejemplo, no puedes superar los 600 miligramos de cafeína, ¿vale? Ostras, no metas 160 en el momento en el que más pico de cortisol tienes, cuando sabes que después te va a dar un bajón. Entonces tú me dices, joder, Dani, es que, mira, macho, yo en pruebas largas de 6 horas me noto más bajo aquí. Sí. ¿Y por qué? ¿Por el entrenamiento? ¿Por la cafeína? ¿Por la fatiga? ¿O simplemente por una simple cuestión hormonal porque tú casi nunca entrenas ahí? Es que igual no van por ahí los tiros. Entonces, en tu caso, yo lo que te diría es, hay que realizar una especie de regla de 3 o análisis para saber, ¿me aporta más tomar cafeína aquí, salir como una moto? Que en tu caso, o sea, que en ciertos casos sí, porque sales mejor posicionado, porque te pones primero en el primer sitio, porque te ahorras el tapón, porque te ahorras no sé cuántos. Pero, por ejemplo, en una carrera de ese tipo, de 6 horas, a lo mejor dices, bueno, pues me lo guardo para aquí. El chute grande me lo guardo para después. Claro, ahí es un poco donde voy. Y lo redistribuyo. Es que eso es un poco lo que hay que valorar con todo este tipo de cosas. La propia adrenalina de la salida, dices, bueno, pues... Tienes la adrenalina, tienes tienes, por ejemplo, ¿ves lo que te digo? Decir, bueno, me ha sumado el bicarbonato 12. Pues igual te merece la pena decir, voy a hacer lo mismo sin la cafeína... Para utilizarla después. Para utilizarla después y utilizo bicarbonato aquí y cafeína ahí. O, joder, pues como el bicarbonato, ¿vale? ¿Qué efecto me genera el bicarbonato? ¿Y durante cuánto tiempo? Bueno, es que en pruebas de ese tipo puede ser que haya, todos hemos visto, ejemplo, Lago de Covadonga, cicloturista de carretera. Hostia, macho, es que el pico máximo no está al principio, está al final. De hecho, sprint final, que es en etapas grandes de la Vuelta a España, el ciclismo profesional, el bidón de bicarbonato se lleva en el coche y se le da al ciclista. Una hora antes se da ese bidón con el bicarbonato. Pero ¿para qué va a tomar el ciclista bicarbonato cuando la salida es neutralizada? No tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, tienes que saber qué efecto... a mitad de etapa. O cuando vaya a tocar lo que cada uno quiera hacer, ¿sabes? O sea, lo que va a tocar. Entonces, estas cosas son... O sea, es con todo cariño del mundo, ¿no? Lo que has hecho es una antunada, que está muy bien, ¿vale? No, pero está muy bien, ¿eh? No, pero está hecho para... yo creo que metí todo para ese entreno. Para hacer el objetivo era un entreno de 1 hora. Vale. Que tenía que sacar. Y lo quieres sacar, y lo sacaste y con creces. Desayuné bien 2 horas antes y metí la cafeína, o sea, y pusiste toda la carne en el asador. Sí, lo que pasa es que antunada no despectivo. O sea, si él lo consiguió y está muy fuerte y en algún momento te ganó, ¿vale? Sí. Pero no, me ganó el sábado mismo. El sábado mismo, ¿no? Pero donde voy yo es, lo que quiero es, una vez que ya lo hemos hecho, ya sabemos que funciona, hostia, vamos a darle un puntito de periodización inteligente, estratega, que es al fin y al cabo lo que puede hacer que cuando te vuelvas a medir con él, publico este vídeo después de que te hayas medido con él, ¿vale? Para que le puedas ganar, ¿sabes? Y entonces ya lo podamos ajustar, claro, ¿vale? La semana que viene tenemos
la de pulmón, sí que tengo que tomar el bicarbonato y guardarme la... Bueno, guardarme no, porque... Pues haz lo del desayuno, pues haces lo del desayuno, haces esto y lo que sí que no hago yo es meter café en el desayuno, precisamente un poco por eso, porque no... Como no estoy... Tú cuando desayunas todavía no te pones de carrera. Entonces no tomo café. Claro, es como que me guardo los geles de cafeína para después. ¿Para qué voy a meter café que encima luego me dan ganas de ir al baño? Es diurético, porque para mí, es automático. Sí. Y muchas veces me ocurre que antes de la salida me dan ganas de hacer pis por haberme tomado el café. Entonces, que de alguna manera digo, pues si no me lo tomo... Y pues me lo ahorro, vale. Yo me lo tomo siempre en la salida. Vale. Digo, bueno, porque si va a hacer el efecto en 40 minutos, 45, pues es lo que tarde, entre media hora y 45 minutos, lo que tarde, pues ya estoy en carrera. Vale. Llevo ya 45 minutos de carrera. Eso es tu elección individual. Ahora, joder, como siempre, macho, 3 matices. Hay sujetos que en 10 minutos ya le hace efecto. O sea, es individual, ¿vale? Ah, sí. Sí. O sea, que... yo tampoco lo sé. Lo testearemos. De hecho, me lo voy a apuntar aquí. Donde ponemos el bicarbonato, ¿vale? Y justificamos que pueda haber generado un efecto positivo en rendimiento. Entonces, próximo día, buscar dosis y tiempos de cafeína, ¿vale? Cafeína. Hay sujetos que en 10 minutos ya te generan efectos. Hay sujetos que en 15, sujetos que en 20, eso hay que testearlo. Y hay sujetos que 50 miligramos en 10 minutos. No sé cuántos miligramos en otros minutos. No sé cuántos miligramos en otros minutos. Entonces, se diseña una tabla en la que se ponga, hago test de con cuántos miligramos, cuánto tiempo tarda en hacerme efecto y durante cuánto tiempo me está haciendo efecto. Y eso lo que te permite es ajustar muy bien cuándo vas a utilizar un gel u otro. Vale. La cafeína no es diurética, que ya se sabe. Lo que pasa es que cuando tomas cafeína, como es un excitante, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el filtro glomerular del riñón, efectivamente, y entonces excreta. Pero no es que deshidrate como el alcohol, que sí que es diurético, porque tienes que echar una sustancia. No he dicho la palabra correcta. Claro, eso es. Y otra cosa que le pasa a la cafeína es que, claro, como estás metiendo más agua, porque es agua, el café, cuando tu estado de hidratación es máximo, el exceso de hidratación no se acumula en el cuerpo, entonces excretas igual que si te hubieses tomado un zumo o una Fanta naranja, ¿vale? Es un poco la idea, pero bueno, solo por puntualizar para que los haters esto después no nos digan que si es diurético o no diurético, que ya está, ¿vale? ¿Por qué podría ser interesante? Porque igual cuando sales estás aquí, no en este pico. Vale. Entonces, te tomas el café para acelerar el pico máximo al que estás en la salida. Un motivo que desde mi punto de vista me parece más interesante no acelerar el pico de la subida y eso que también acelera la bajada, sino mantener este pico y aumentar estos picos de secreción de cortisol, ¿vale? Pero que se puede dar el caso en que un sujeto... Esa gráfica es de un sujeto, incluso el mismo sujeto, 2 días diferentes, va a tener... Eso es, otra gráfica distinta. Valores diferentes. Eso es, valores condicionados. ¿Por qué? Por cómo funciona su cuerpo. Y entonces tu cuerpo funciona más fino o menos fino en función de cómo has descansado. ¿Y cómo se puede saber si tu cuerpo está funcionando como un reloj o no? Con la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Vale? Sí. Algún día charlaremos de la variabilidad de la frecuencia cardíaca pues porque creo que, mira, la semana que viene tendré otra charla con un psicólogo, Fernando, que a raíz de ser paciente, ¿vale? Bueno, no lo quiero desvelar, ¿no? Pero 3 o 4 cambios que hizo, le dije, mire la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Porque los psicólogos muchas veces os dejáis llevar por sensaciones que tiene el paciente y tal y cual. Y digo, no me puedo creer que vosotros, o sea, que no haya un psicólogo en todo el planeta que no esté utilizando, porque en Temu tienes relojitos que miden la variabilidad, cuestan 20 euros. Digo, pero Fernando, ¿de verdad no hay ningún psicólogo que esté utilizando el valor de la variabilidad de la frecuencia cardíaca para intentar explicarle al sujeto qué condición hay con una... Te pongo un ejemplo. Joder, hoy he discutido con la mujer, estoy súper agresivo, tal cual. ¿Qué tal has dormido? No, yo creo que bien. No. ¿Tú crees que bien? Que no sé si a raíz de utilizar la variabilidad te has dado cuenta de cuál es la diferencia entre creo que bien a bien realmente, y eso lo sacas en el entreno. Y hay muchos días que me levanto, creo que he descansado bien, miro la variabilidad y es una castaña. Y digo, joder, yo creo que estoy bien. Sales y efectivamente, una castaña. Y otro día que dices, joder, me encuentro cansado. Pero en cambio te pones a funcionar, la variabilidad te da buena, y sí, porque una cosa es la percepción de fatiga, otra es la fatiga realmente tienes. Y digo, ostras, hay una relación directa en que igual haya gente
quien no está teniendo buena higiene del sueño o buenos protocolos del sueño, usando pantallas, fumando, bebiendo alcohol antes de irse a la cama, cenando contundentemente tal, y resulta que la mañana siguiente te están diciendo que están mal. Bueno, pues vamos a tratar esa situación si es muy biológica. O sea, si la variabilidad está mal, dile al chaval, es que tiene la variabilidad de pena, no puedes pretender resolver un rompecabezas con esta variabilidad de pena, ¿no? Bueno, pues macho, se puso a hacer búsquedas y tal, y no hay nadie en psicología que esté utilizando la variabilidad de frecuencia cardíaca. Entonces me voy a reunir con él porque, oye, compramos 20 o 30 cacharros, y lo empezamos a ponerlos por... Y, joder, para el paciente es una incertidumbre brutal decir, joder, que es que, insisto, lo llevo al rendimiento deportivo. Es que en entrenamiento mi estrategia nutricional me funciona y en carreras no. ¿Qué me pasa en carreras? Variabilidad de frecuencia cardíaca. Es que, macho, tú cuando estás entrenando duermes de lujo y la noche antes de la carrera no pegas ojo. Cortisol, nada de melatonina y tal. Al día siguiente te levantas con una variabilidad de 40. Es que con una variabilidad de 40 es que tienes todas las papeletas para meterte un leñazo en la primera curva y que te lleve el SAMUR. Entonces, no es una cuestión de que a ver si es que... No, macho, es curioso el comentario que haces porque los deportistas al final siempre nos gusta medirnos las cosas. Y entonces, a lo mejor eso podría ser una buena herramienta para lo que dices, para la psicología, igual que lo de los parches de glucosa, que los utilizaremos. Que a los deportistas nos llama mucho la atención y tal, pero que a lo mejor los que más lo necesitan pues son gente que con diabetes, que no lo utilizan. Eso justo, que no lo utilizan. O gente que no está, porque no tiene ese interés en saber el dato y que le podrían ayudar. Pues eso es lo que muchas veces dices, joder, cosas del público general, vamos a llevarlo a los deportistas. Y en cambio los deportistas sí que escuchamos fíjate, ¿no? Qué complejo es esto, ¿no? Cuando se lió lo que se lió con lo de la cerveza. Macho, tío, si a nivel global popular las autoridades sanitarias están diciendo que usted reduzca lo máximo posible el consumo de alcohol, ¿por qué el deportista va a ser un bicho distinto y no nos va a afectar positivamente también reducir el consumo de alcohol? Críticas. Bueno, pues al revés, macho, si los deportistas lo que estamos intentando es cuidarnos lo máximo porque estamos ante situaciones que son agresivas, ¿por qué lo que hacemos los deportistas no te puede repercutir a ti positivamente o tal? ¿Sabes cuándo se da cuenta el paciente general? Joder, pues voy a intentar aplicar las cosas cuando ya tiene un susto gordo. Y los sustos gordos llegan, ¿eh? Y a nuestras edades llegan también. Vamos, sin vida. Cuando estuvimos en Pirineos, y me acuerdo de Javi, anteayer mismo tuve un paciente, lo mismo, un melanoma en la pierna tal cual, ahora va a todas las carreras con crema, cada 2 horas, con manguitos, no sé qué. Macho, ¿tienes que esperar a tener un melanoma? No fue su caso. Pero ¿tienes que esperar a tener un melanoma para no echarte crema? Pues lo mismo. ¿Tienes que esperar a ser diabético o tener un cáncer de colon o tener una intolerancia o tener reflujo o esofagitis o yo que sé lo que sea para cuidar la alimentación? Hostia, tío, tienes que esperar a tener un problema, tío. Eso es lo que yo te decía antes, que es cuestión de tomar una decisión. Entonces por eso hay pacientes que pues mandamos un saludo aquí a Guillermo. A Guillermo. Porque Guillermo, no lo he visto todavía, está todo el mundo flipado contigo, o sea, he perdido. Y el otro día hablé con él el fin de semana y es que está súper concienciado, o sea, que es lo que decimos, que le ha picado el bicho, o sea, que tiene el veneno dentro. Ya. Y en cambio, si no tomas esa decisión de cuidarte, al final, de mirar por tu salud, por los motivos que sean, no puedes... Porque al final, bueno, la salud todos sabemos que es importante y nadie quiere estar mal de salud, pero es como que hay cosas que dan como pereza, ¿vale? O crees que te dan pereza, pero tienes que tomar esa decisión. Entonces, si no estás preparado o no la tomas, por los motivos que sean, pues claro, puedes fracasar en el intento, ¿vale? Que bueno, que para eso estáis los profesionales, para guiarnos y para... Pero, macho, si tú la primera vez que te caes de la bici ya no te vuelves a subir en la bici, pues entonces, ¿qué? O sea, decir, si es que esto es así, pero bueno. Entonces, bueno, pues ahí pasa eso, que hay mucha gente que no está preparada o que no se lo ha planteado nunca, realmente dar ese paso. Ya, bueno, no es tan complejo, o sea, decir, se puede hacer. ¿Algo que nos quede de todo lo que me mandaste de los audios? No, está todo trabajado, ¿no? Sí. Solo una cosa con respecto a lo del tema del bicarbonato, ¿vale? El bicarbonato, al fin y al cabo, lo que es una base, ¿sí? Que al pasar al torrente sanguíneo en cierta cantidad, ¿vale? Disminuye, por así decirlo, la concentración de hidrógenos que hay en el torrente sanguíneo. O sea, te basifica un pelín, ¿vale? ¿Sí? Todos los alimentos y todo lo que hay a nuestro alrededor
son compuestos ácido básicos. Entonces, claro, ¿por qué el bicarbonato cuando se toma con alimentos genera menos problemas digestivos? Porque lo que hay en el estómago es ácido clorhídrico. Cuando tú tomas un bicarbonato, ¿por qué en el estómago hay ácido clorhídrico? Para digerir las proteínas y matar todo bicho que quiera entrar. O sea, las únicas maneras a través de las cuales a ti te puede colonizar un bicho es o a través de la respiración o a través de la ingestión, a no ser que te cortes la piel o entre por las mucosas o lo que sea. Pero tu cuerpo tiene que estar aséptico con respecto a cualquier bicho que venga fuera, ¿no? Y comida es una gran barrera de entrada de bichos. Entonces, lo que hay en el estómago es literalmente ácido clorhídrico, que lo que hace es todo lo que comes te lo pone en pH 1 o menos de 1, ¿vale? Para matarlo todo, ¿vale? Es que antes un paciente me ha preguntado, oye, ¿qué opinas de las dietas estas que si te acidifican estos alimentos más o menos? Hablaremos de ellas un día, pero es que tú todo lo que comas va a ser acidificado. Entonces pasa a la primera parte del intestino, donde se secretan las sales biliares, que lo que hacen es neutralizar ese pH tan bajo que tenían los alimentos al pH que tú tienes en la sangre. Es decir, entonces, independientemente de lo que tú te metas, sea muy ácido, muy básico, como el pH de la sangre no puede variar mucho, eso, el aparato digestivo lo que intenta hacer es, lo acidifico todo a lo máximo para después basificarlo al nivel que yo quiero. Y por eso la vesícula secreta más o menos sales biliares. Y el estómago es ácido y las sales biliares son básicos, ¿vale? Pero así es, me lo llevo al pH máximo y después secreto sales biliares en función de lo que me haga falta hasta llegar a lo que a mí me hace falta, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque el bicarbonato genera tantos problemas digestivos porque tú en un pH muy, muy ácido, el cuerpo siempre lucha por intentar que ese pH del estómago sea muy, 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 muy bajo. Porque si el pH del estómago sube, hay más riesgo de colonización de algún bicho. Entonces, que tú comes más ácido, que comes mucho más, aún más ácido, ¿vale? Entonces, tú lo que estás haciendo con el bicarbonato, que es el extremo de la alcalinidad, es neutralizar la acidez del estómago. Y entonces lo que hace el estómago es decir que no. Tengo que producir. Que no quiero. O sea, decir, o acidifico mucho, o lo vomito, o lo echo, pero yo lo que ha entrado aquí no lo puedo tener aquí mucho tiempo. Entonces, pues genera muchos problemas, ¿vale? Digestivos. ¿Por qué si lo mezclas con comida genera menos? Porque ya estás diluyendo la concentración alcalina. Pero al disminuir la concentración alcalina, también estás diluyendo la concentración alcalina que te está llegando al torrente sanguíneo. El efecto lo minimizas. Bueno, entonces, aquí lo que hay que valorar es hasta qué punto la mezcla con comida neutraliza la mala sensación, pero estás penalizando el efecto positivo que realmente tiene el bicarbonato, que por eso está pautado que no se tome con mucha comida. Entonces, no es que al comerlo con comida hayas descubierto la fórmula de Pedrabás y es la manera en la que tú modificas aquello. Si bicarbonato hay de todo, es porque estás amortiguando el efecto concreto que tiene el bicarbonato. Por eso en las tablas no es que sean tontos y te digan se toma sin mucha comida. Es que lo que quieres es aprovecharte un poco del efecto de esa comida. Porque y tú te vas a pensarlo, tomas un bizcocho o pan, que eso ya tiene bicarbonato. Es que tú puedes comer alimentos y es que tienen cosas básicas, la sal, que es que también amortiguan. O sea, hay alcalinidad, en los alimentos hay alcalinidad, entonces, y hay acidosis. Pero claro, con los alimentos estás basificando o acidificando esa alcalinidad tan potente. Entonces, otra cosa que yo te decía ahí era, hilando fino, no meto el bicarbonato con el hiperdesayuno que metiste 2 horas antes de las series. Claro, pero entonces, porque no, tiene que hacer... Si me lo sí, tomo pero ¿cuánto tarda? 5 minutos antes, ya no hace efecto. Pero entre tu desayuno y las series... 2 horas. Claro, o sea, tienes mucho margen como para que... O sea, que sería mejor desayunar, o sea, para tener habría ese bolo. que testear, desayunar, tienes el bolo, te aprovechas de lo del bolo, esperas tiempo, generas vaciado gástrico, te tomas el bicarbonato, llega al torrente sanguíneo y después te tomas el gel con la cafeína para esto. O sea, que es rápido, el efecto del bicarbonato es rápido. Es que si el bicarbonato se mezcla con otras cosas, lo diluyes. Y tú lo que quieres es que el bicarbonato llegue en la mayor cantidad posible al torrente sanguíneo. Ya, pero que llegue a tiempo. Pero como esto es muy, muy individual, habría que testearlo. Pero lo que sí que está claro es que... Porque si va en el bolo, aunque el efecto sea menor porque está amortiguado, está ahí. Entonces llega a tiempo. Sí, pero tú piensas que un bolo... Es que volvemos a lo mismo. Un bolo... O sea, piensa en una gastroenteritis y en favorecer las tasas de absorción.
Un bolo es un bolo y donde están las vellosidades intestinales es en las paredes del tubo digestivo. Si el bolo es muy complejo, o sea, si yo aquí, en lugar de darte estos 2 folios, lo que hago es que agarro un puñado de folios y te los doy en un puñado de folios y estos folios están en medio, tú tardas mucho más en acceder a los folios que están en medio. ¿Me entiendes? Cuanto más lo aísles, muchísimo mejor. ¿Vale? ¿Sí? Vamos por finalizada la sesión de nutrición de hoy. Esto no puede ser. 3 horas 42 minutos. No, 3 minutos. No, esto está mal. Pero bueno, en fin. Le ayudamos a optimizar la siguiente estrategia pre-competición. Don Charlie, escucha, yo no sé si sesión 7. O sea, igual me tienes que pagar ya, la renovación. Me estás haciendo aquí una renovación encubierta total. No, yo creo que solo te has pasado. No lo sé, lo tengo que luego lo calculo, porque Charlie paga, A Charlie no le regalo nada, ¿vale? Hecho. Amiguete. Venga. Hasta la siguiente sesión. Hasta la siguiente. A ver, que vaya bien. Venga, a ver. ¿Se ha grabado? ¿Se ha grabado? Se ha grabado.